pastores Hugo Morán y Leticia Medel de la Iglesia de Rey de Gloria y te invitamos a ser parte de nuestro ministerio de alabanza y adoración. Junto a mi esposo te queremos invitar a conocer a este Dios y también nuestros 4 años de ministerio. Hola, bueno, en este día yo principalmente quiero abrir un poco el corazón y contarles un poco acerca de la historia, acerca de nuestras vidas, cómo ha sido nuestro ministerio y contarles a grandes rasgos cómo el Señor nos llamó a este hermoso ministerio. Bueno, con mi esposo pololeamos 11 años, ahí tuvimos algunos recreos entre medio y finalmente el año 2008 nos casamos, un día 9 de febrero. Y bueno, previo antes ya de casarnos, el Señor, por algunos pastores, instrumentos suyos, el Señor nos fue diciendo de que prontamente y nos fuéramos preparando porque Él nos iba a llamar al ministerio. Ya estando casados nosotros, teniendo a nuestras 2 primeras hijas, Maite la mayor, Sofía, nuestra hija del medio, el Señor nos hizo más latente y se fue haciendo más fuerte en nuestra vida, diciéndonos que ya nos fuéramos preparando, que Dios nos llamaba al ministerio. Con mi esposo lo conversábamos y muchas veces dijimos, no, esto es más adelante, cuando nuestras hijas tengan 15, 16 años, 20 quizás, ese será nuestro tiempo. En el año 2013, ya a 2 días que nuestro pastor Aníbal Valladares Benavides, quien era nuestro pastor en ese tiempo, estuviese ya a punto de fallecer, nos dice un pastor, prepárense porque la muerte de su pastor va a traer un antes y un después a sus vidas. Bueno, de esa manera nosotros con mi esposo orábamos al Señor que no se muriera porque ya era el llamado próximo, nos faltaba muy poco. Y finalmente Dios llama a la presencia suya a nuestro pastor Aníbal y en ese mismo día nos notifican a nosotros que habemos 5 matrimonios de la iglesia de Wynn que estamos llamados al pastorado y uno de esos matrimonios éramos nosotros. Nos llaman a la oficina de la iglesia de Wynn, donde se encuentra el pastor Guillermo Urra, y la primera pregunta que él nos hizo al vernos, nos dijo, chiquillos, nos dijo, ¿ustedes tienen el llamado? Nos miramos con mi esposo, nos sonreímos y con temor de Dios dijimos, sí tenemos el llamado. De esa manera pedimos permiso rápidamente en nuestros trabajos, juntamos nuestros papeles, nuestros antecedentes, que son requisitos para ser pastores, y nos fuimos a conferencias allí a la ciudad de Concepción. Nos fuimos con un día de desfase, las conferencias ya habían iniciado un día jueves y nosotros pudimos llegar el día viernes a ese lugar con toda nuestra documentación, sin saber cuál era el protocolo, sin saber lo que venía más adelante, sino que solamente haciendo caso a la voz de Dios que ya nos hacía este llamado. El día domingo 17 de marzo del año 2013 nos ungen como pastores allí en la ciudad de Concepción. Fue una ceremonia muy linda, muy hermosa, donde pudimos contar con el círculo íntimo de nuestra familia, quienes en ese momento incondicionalmente, hasta los tiempos de hoy, nos apoyan. En el caso de mi suegro, él ha sido un hombre fundamental en nuestro ministerio y de esta manera el Señor nos llama a trabajar aquí a la misma iglesia donde mi esposo había nacido, se había criado. Y bueno, yo que venía llegando a la edad de 17 años a esta iglesia, participando anteriormente en la iglesia bautista, pero a la edad de 17 años el Señor me llama acá a la iglesia de Hospital. Bueno, ya en ese año Dios nos entrega la hermosa iglesia de Hospital, empieza nuestro trabajo como pastores. Nos llamaba mucho la atención porque los hermanos estaban preocupados de cuáles eran los cambios que íbamos a hacer. Nos decían mi pastor o pastora, nos decían pastor, ¿qué función voy a cumplir yo ahora? Y el Señor siempre nos dio el sentir en nuestro corazón de trabajar por 2 años con los mismos hermanos. Se mantuvo todo lo que nuestro pastor Aníbal había dejado en vida, nuestra pastora Flor había designado para trabajar en esta iglesia. Y durante esos 2 años el Señor fue mostrándonos a cada uno de nosotros,
fue hablando a mí al corazón de mi esposo, de qué manera íbamos a reestructurar la iglesia, de qué manera íbamos a utilizar a hermanos para trabajar en los diferentes cargos y honras que el Señor nos ofrece. Así ya han pasado 4 años desde nuestro llamado. Han sido 4 años hermosos de nuestro ministerio, donde el Señor ha confirmado, a través del trabajo espiritual que se ha hecho acá en la iglesia, ha confirmado el Señor cada uno de los deseos que pone en el corazón del Hijo de Dios, del siervo, del ser humano. Y por qué no decirlo de nosotras también, quienes somos esposas de pastor. Vemos cómo se hace un trabajo por parte de nuestro esposo, pero de qué manera nosotros también podemos contribuir al reino, apoyándoles y también dándoles una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Si bien es cierto, Dios me dio el gran privilegio de poder estudiar en la universidad, poder estar 8 años de mi vida perfeccionándome para el trabajo con los niños, lo cual es mi trabajo secular, pero el trabajo y el ministerio de la mujer es el que siento fuerte en mi vida. Para mí es un gozo congregarnos cada día miércoles, de poder traer ideas nuevas donde las hermanas puedan ser ministradas, motivadas, puedan nutrirse de la palabra, de poder escucharnos, que creo que es parte de una de las debilidades de la sociedad, que son muy poco escuchadas las mujeres, muy poco escuchadas las damas en este caso. Agradezco al Señor por esta oportunidad que nos da un poco de compartir nuestra visión de reino, de poder seguir trabajando, ampliar, ¿cierto?, los horizontes de esta iglesia, como dice su palabra, ensanchar la carpa, ensanchar la iglesia. Y si Dios está dentro de los planes y propósitos de Él de comprar un nuevo terreno prontamente, de poder ya agrandar esta iglesia, estamos dispuestos a trabajar en la obra del Señor y hacerlo con excelencia. Creemos que el Señor se merece lo mejor y por eso hemos nosotros dedicado nuestro tiempo al servicio del Señor, junto a los hermanos que de verdad, donde el lugar que vamos, estemos nosotros, honramos la congregación que el Señor nos ha entregado, les amamos en el Señor. Y en cada una de nuestras oraciones ustedes están presentes, porque sé que nosotros también estamos en el corazón de ustedes. Les amamos en el Señor y les doy gracias por darme estos minutos de poder abrir nuestro corazón y contarles que con mi esposo nos sentimos en la perfecta voluntad y en el centro de la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Mis inicios en la iglesia fue desde mi niñez. Nací acá en Hospital, nací y criado en la zona, y mis papás me traían desde pequeño a la casa del Señor. Y puedo decir que primero todo lo que soy es gracias al Señor y también a mis padres. Tuve una infancia muy linda, donde recuerdo a muchos hermanos que hoy día ya no están con nosotros, y que cada uno de ellos nos dejó en nuestros corazones enseñanzas, palabras y prácticas del día a día que hoy día, hasta el día de hoy, nosotros las podemos llevar. Y agradezco al Señor por eso. Nací en el año 1981 y desde ahí que participo y justamente en esta misma iglesia. Yo jamás esperé poder tener alguna responsabilidad mayor en la iglesia, pero a la edad de 11 años el Señor me honra. En esta iglesia, cuando era un templo pequeño, en la administración del hermano Rubén Urbina, me nombra como jefe de coro de la iglesia. Hacía aproximadamente un año que yo había aprendido a tocar guitarra. Mi mamá tocaba el acordeón, mi hermana tocaba la mandolina y yo tocaba la guitarra, y entre nosotros tres nos complementábamos para formar el coro, y con muchos hermanos que con muchos lindos recuerdos tengo de ellos, que en esos tiempos pertenecíamos y hacíamos parte del coro de la iglesia. Fui jefe de coro hasta que el Señor me llama al ministerio. El Señor me enseñó a tocar muchos instrumentos que hasta el día de hoy sigo tocando. Me gusta mucho la música, me gusta alabar al Señor, y que esta música, esta alabanza puedan ser agradables al Señor. En una visita que tuvimos a la iglesia de Coquimbo, estando en una predicación al aire libre, en una campaña, viene una hermana y me avisa que
el Señor tenía para mí un ministerio. Ella ora por mí. Por supuesto, en ese momento yo no quería creer ni tampoco lo quería aceptar. En mi mente yo pensé, esto es para otra persona, esta hermana se equivocó, pero el Señor ya me estaba dejando el primer indicio en mi corazón que el Señor me traía al ministerio. Hubieron aproximadamente unos 5 o 6 años de silencio en esta área de Dios para mi vida, donde nuevamente viajando por mi trabajo, el Señor me vuelve a hablar por otros profetas, y ahí el Señor comienza fuertemente a hablarme sobre el llamado al ministerio, y se fueron haciendo más presentes cada día, y yo, la verdad, cada vez que el Señor me hablaba, yo en mi interior le decía: Señor, no quiero, muchas gracias, quiero seguir sirviéndote en la música donde me gusta, donde fluyo y donde me apasiona, pero el ministerio, Señor, del pastorado no lo quiero, y prefiero servirte de esta manera en la que aprendí, que es en el área de la música. Y en el último año, antes que el Señor nos llamara al ministerio, fue mucho más presente y más veces que el Señor me hablaba a mí. Ya estábamos casados junto con mi esposa, y el Señor me hablaba vez tras vez que el Señor nos traía a este ministerio. Y bueno, llegó el momento que el Señor nos trae, nos notifican que íbamos a pastorear la misma iglesia en donde yo me había criado. Que eso tiene su lado bueno y también tiene su lado no tan bueno, porque cuando un pastor lo nombran y va a una nueva iglesia, a una nueva ciudad, puede ser que el pastor, bueno, de hecho no lo conocen al pastor y el pastor no conoce la congregación, entonces todo es maravilloso. Aquí con la diferencia que todos nos conocíamos en esta iglesia, muchas hermanas me vieron crecer en esta iglesia, y yo también conocía a toda la congregación. Por lo tanto, era un beneficio, pero también a la vez tenía su parte en contra. Pero grande fue la sorpresa ese día cuando nos presentan aquí en la iglesia, donde una iglesia que nos recibió con los brazos abiertos, sentimos el cariño, sentimos el amor de cada uno de nuestros hermanos. Y desde el primer día nosotros nos sentimos en el centro de la voluntad del Señor. A pesar de que yo siempre le dije: Señor, no quiero el ministerio, no quiero ir al pastorado, pero hoy día el Señor me recuerda esto, y hoy día yo le doy gracias al Señor, porque sabemos que el Señor nos formó y nos hizo para este ministerio, para llevar la palabra del Señor, para llevar restauración, para llevar vida y para llevar un mensaje a todo aquel que quiera escuchar del Señor. Actualmente, junto a mi esposa, ya hemos pasado 4 conferencias, y en estas últimas conferencias de este año 2017 el Señor nos honró como pastores diáconos de nuestra iglesia, de la corporación, y me encomendaron una tarea muy hermosa que no me la esperaba, porque tampoco lo puede o generalmente lo realiza un pastor diácono, sino que ya lo realiza un pastor presbítero, que es ser superintendente de una iglesia. Y me notificaron hace unas pocas semanas que estoy responsable también por una iglesia, y también tengo la linda responsabilidad de ser pastor asesor de los jóvenes del sector número 4 al cual pertenecemos. Nuestros proyectos realizados en el templo cuando llegamos, teníamos y tenemos actualmente los mismos metros cuadrados cuando llegamos. Faltaba mejorar algunas cosas, y lo primero que comenzamos a hacer fueron los baños de nuestra iglesia. Personalmente, cuando iba al baño, y se lo he contado muchas veces a la iglesia, iba al baño con muchas ganas de que saliera fuera lo que no en ese minuto ya no me iba a pertenecer a mí. Se me quitaban las ganas y regresaba a la iglesia. Y creo que el Señor, cuando nos llama al ministerio, lo primero que nos hace es mejorar esta área, mejorar los servicios higiénicos de nuestra iglesia. Y cuando trajimos a los maestros, le dijimos: maestro, por favor, esto son los metros cuadrados que tenemos, aquí queremos que usted haga algo como hizo Jesús, queremos que haga un milagro. Y realmente hicieron un milagro.
mejoraron los servicios higiénicos, quedaron maravillosos. Y después comenzamos con la remodelación interna de la iglesia, el frontis de nuestra iglesia, hasta lo que tenemos, gracias a Dios, gracias a nuestros hermanos, a sus ofrendas, a sus diezmos, a sus aportes, todo lo que hoy día podemos gozar y poder estar cómodos en nuestra iglesia. Los proyectos espirituales que hemos realizado, recuerdo en una oportunidad estábamos llamados muy recientemente al ministerio y yo le decía: Señor, quiero enfocarme en lo que es en tu palabra, en la enseñanza, que nos hables a nuestras vidas, queremos aprender, queremos crecer, porque una iglesia con palabra es una iglesia fuerte. Eso lo entendí desde el primer día. Y fue una confirmación en mi corazón cuando oímos de un pastor que es profesor, un gran académico, que hacía clases, hacía estudios bíblicos, y conversé con él y él accedió a llegar hasta nuestra iglesia, y así comenzamos nuestro primer año y actualmente nos encontramos en nuestro cuarto año de escuela bíblica, aprendiendo de la palabra del Señor. Y yo agradezco al Señor porque esa fue una respuesta a una oración que yo le pedí al Señor. Trabajos espirituales, otros que hemos realizado, que fue un estudio que se llama La Historia, donde pudimos leer la palabra del Señor, la Biblia, pudimos entender la Biblia, qué es lo que se trata, desde dónde habla, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y posteriormente hicimos el estudio bíblico Creer, que para todos fue de mucha bendición. Recuerdo aquellas escuelas dominicales donde nos juntábamos, ya hubiese sido verano, primavera, invierno, otoño, nuestro número fluctuaba entre 3 a 12, 15 hermanos en las escuelas dominicales. Cuando nos embarcamos en este proyecto espiritual, comenzamos a pasar de un promedio en el primer estudio bíblico aproximadamente de 30 hermanos, un promedio en el primer estudio bíblico que fue La Historia. Y en el segundo estudio bíblico, que fue Creer, nuestro promedio fue de 65 hermanos por cada domingo que llegábamos a estudiar la palabra del Señor. Para mí ha sido una tremenda bendición en que los hermanos y hermanas de nuestra iglesia se interesen por aprender lo que la Biblia nos enseña. Y próximamente estaremos comenzando un nuevo estudio bíblico en donde los quiero dejar a cada uno de ustedes invitados para que vengan a aprender de la palabra del Señor. Los proyectos actuales en los que nos estamos desarrollando, nos estamos enfocando en lo que son los juveniles y los niños. Ellos los hemos citado a nuestra iglesia para que aprendan en la música, puedan ir creciendo y desarrollándose. También el Señor me ha traído nuevamente a trabajar en el coro de la iglesia, en el cual me siento muy contento.
proyectos futuros que tenemos, creemos que esta iglesia va a ser una clase de nuestra gran iglesia que el Señor nos va a entregar con la ayuda de Él y también con la ayuda de cada uno de nosotros, siguiendo aportando y cooperando con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, porque así lo dice la palabra del Señor. Queremos hacerlo como la Biblia dice, diezmos y ofrendas, que es el principio bíblico, el cual trae bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga en gran manera, que el Señor le fortalezca y esperamos verle cada día de reunión en la casa del Señor. Que el Señor le bendiga. Si ya eres parte de nuestro ministerio, te motivamos a perseverar en la práctica de la palabra de Dios. Y si aún no lo eres, te invitamos a congregarte junto a esta gran familia para que conozcas al Rey de Gloria. Los días miércoles, el Ministerio de la Mujer a las 18 horas. Jueves, el Servicio General a las 20 horas. Y el día domingo, que es el Día de la Familia, te invitamos, junto a los tuyos, a alabar al Rey de Reyes a las 18 horas 6 de la tarde. Visita también nuestras redes sociales, donde podrás encontrar importante información de nuestra iglesia. A través de este medio también podrás nutrirte de la palabra de Dios.